Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí su fumigador estrella con un episodio más, con básicamente el séptimo episodio de la segunda temporada. Vamos a hablar de las chinches, o como decimos en Yucatán, el pic. De insectos, termitas y ratones venenosos. Somos Fumiway, tu solución segura para tu familia y mascotas. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en el séptimo episodio. Vamos a hablar de las chinches del pic, como los conocemos en Mérida. Y antes de entrar al tema, vamos a hablar acerca del dato curioso, que ya es muy famoso en estas charlas. Oigan, uno de mis datos curiosos favoritos, vamos a remontarnos al Génesis. El Génesis fue escrito por el padre de la fe, por Moisés. Escribió 5 libros. En su primer libro habla acerca de cómo se creó el mundo, pero hay una parte, mi parte favorita, que dice que el diluvio, el arca de Noé. Entonces, ¿en qué cosas? No vamos a entrar al detalle. Dicen que lo escribió entre el año 13 y el año 14 antes de Cristo aproximadamente. Escribió esos 5 libros. ¿Cuál es la parte interesante de esto? Se supone que Dios le dice a Noé que va a haber un gran diluvio porque la humanidad se descarriló y tiene que rescatar a ciertas especies y construir un arca. Bueno, no era más que una caja, que no había diferencia entre proa y popa. Ahí manejan unidades de medida de codos, pero en nuestras épocas más o menos tenía 125 metros de eslora, 25 metros de largo y de alto tenía aproximadamente unos 15 metros. Le dio la instrucción de llevar a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos, en total 8 personas, y tenía que llevar a todas las especies que habían, que eran 7 machos por especies con sus hembras, de los animales puros o kosher. Y tenía que llevar solo un par de los animales impuros o los no kosher. Los no kosher, en el Antiguo Testamento o en el Torah, son aquellos que no se pueden comer, como la rata, la serpiente, entre otros, ¿no? Entonces empezó a construir y según las especificaciones solo tenía que tener una ventanita donde ni siquiera dieron la cabeza de un ser humano, una puerta lateral donde iban a ingresar todos y 3 cubiertas, es lo único que tenía que llevar y semillas. Según expertos dicen que en aquellas épocas únicamente se conocían 1000 especies. En total habrá subido unos 16,000 animales aproximadamente. Y en aquellas épocas solo manejaban 4 grupos. Lo que son los animales silvestres, los domésticos o los mansos, los reptiles o serpientes y lo que son las aves. Los peces, dentro de la lógica humana, pues no los llevaron, pues no tenía caso. El diluvio es una lluvia que tarda muchísimo tiempo en parar. Y Dios le dijo que iba a cubrir hasta el lugar más alto de la tierra, que actualmente sabemos bien que es el monte Everest de los Himalayas, con más de 8,000 pies de altura. Imagínate, la tierra se cubrió con todo eso. Dicen que el único animal que no lo subió fue el cuervo, y el pavo. El pavo no recibió la invitación porque el pavo es del continente americano y se descubrió después de la conquista, y por eso en los escritos judíos no existe el pavo, y es una controversia entre si es kosher o no es kosher. Pero para que se den una idea cómo ha avanzado lo que es la ciencia, actualmente se conocen 1,000,000 de especies de fauna y 250,000 especies de flora. Y, un debate que tienen los científicos es cómo se deshizo Noé del excremento de 16,000 animales. Yo trabajé 15 años en la industria petrolera y estábamos regulados por el convenio de Marpol, que decía de cómo debían de deshacerse los desechos. A mí me tocó la transición cuando los desechos se le echaba químico con las bacterias para que baje, el 90% del agua por ósmosis se reciclaba y lo que quedaba se hacía un desasolve en el mar. Noé probablemente se hacían una tonelada de excreta diaria y estuvieron
El diluvio duró 40 días, 40 noches y 150 días navegando hasta que el barco tocó tierra. Imagínate la cantidad de excreta. La única explicación se dan es que ya el barco navegando al garete pudo haberle hecho alguna modificación para poder sacar la excreta. Los médicos dicen que no hubiese sobrevivido por el metano que se produce, que es el biocombustible que actualmente utilizamos. Es demasiada excreta, las plagas, las enfermedades que pudieron haberse llevado. Y hay otra teoría que dice que se llevaron, ya existía la cerveza, pero como ya está fermentada, dura más tiempo en el tiempo, y se estuvieron llevando con pura cheva ahí en el barco. Se dice que tardó 100 años en construirlo y navegó a la edad de los 600 años y murió en los 950 años tenía cuando murió Noé. Y dicen que fue el último hombre longevo de esa historia. Después del diluvio, hay teorías que dicen que lastimó la atmósfera y la radiación nos hicieron vivir ya menos de 100 años. Hasta aquí con el dato curioso, un dato interesante de cómo la humanidad sigue descubriendo. Dicen que solo llevamos descubierta el 70% de la flora y la fauna del planeta. Todavía no hemos descubierto ni catalogado más. En aquellas épocas solo eran 1000 especies, 16,000 llevó. Y actualmente son 1 millón de especies ya identificadas y catalogadas por el ser humano. Y dentro del convenio Marpol, yo trabajé en la industria petrolera, me tocó la transición cuando los restos sólidos se incineraban con baja emisión, y cuando se prohibió y en contenedores se tenían que llevar al mar. Ya no se podía desasolvar en el lecho marino, ni tampoco se podía incinerar. Me tocó toda esa parte en la industria petrolera, en los barcos y las plataformas petroleras. Pues hasta aquí con este dato curioso. Ahora sí, vamos a hablar de las chinches. Ahora sí, vamos a hablar de las chinches. Oigan, pero no vamos a hablar de la chinche de cama. Realmente los servicios de chinche de cama aquí en Mérida nos toca un servicio cada de 3 a 6 meses. No es una plaga muy común en el estado. Y todos los servicios que hemos hecho de chinche de cama han sido... Creo que una vez nos toca uno de residencial y todos los demás son hoteles o moteles. Así que tengan cuidado a dónde van. Y vamos a hablar de la chinche besucona o la chinche de Chagas, o también como se le conoce en Yucatán, el pic. ¿Por qué es importante? En 1906 o 1909, el brasileño Carlos Chagas, en Río de Janeiro, fue el primero que descubrió que traía un parásito, una enfermedad que se llama la Chagas. ¿Y qué es esto, no? Hazte cuenta, viene la chinche, te pica, en lo que absorbe sangre, también excreta, con la misma nos rascamos y el parásito viene en la excreta, entonces se introduce y en la fase aguda, pues somos asintomáticos. Se dice que 100 yucatecos tienen Chagas y no lo saben porque es una plaga endémica de la zona, es muy estudiada. Una de cada 2 chinches o triatominos tienen mal de Chagas. Por eso es importante no molestarlos, ahuyentarlos, y aún matándolos o aplastándolos, el parásito está ahí. Y tengan cuidado igual donde compran sus alimentos, porque si se licúa o se prepara con este animalito, les puede dar chinche de cama. También la persona infectada en la fase más grave afecta el corazón, el estómago, y el 80% de la población en etapas avanzadas pues fallece, y también afecta a las mascotas. Es muy común, en los servicios que hemos hecho, es muy común encontrarlo en los exteriores de la propiedad. Casi todos los servicios que nos han hablado de mal de chinche, el PIC, ha sido en las colonias que están del otro lado del periférico. Y casi siempre son las colonias del norte. A cada rato vamos inclusive, por ejemplo, una de las colonias de más plusvalía de todo México, el Country Club. A cada rato vamos, que nos contratan por el tratamiento de lo que es el PIC, por el riesgo a la salud que representa, porque pues si te pica tienes el 50% de probabilidad de que te dé chinche.
Cada año en Yucatán creo que se detectan de 20 a 30 casos nuevos de mal de Chagas. La prueba se llama la famosa prueba ELISA de Chagas, es la que se tienen que hacer para detectar. Y en los casos, en los inmuebles donde hemos detectado la chinche besucona, por cierto se le llama chinche besucona porque le gusta picar en la parte de la cara, en la boca, por eso se llama chinche besucona. Cuando las hemos encontrado dentro del interior de la casa, básicamente es porque no tienen guardapolvos ni mosquiteros, o hay alguna ventana sin cristal y se meten. Y si han picado a personas, mascotas, y han pasado problemas. Una vez que seas picado, se puede detectar a los 15 días si tienes con esta prueba ELISA. Te puede hacer la prueba. Y pues tampoco se pongan nerviosos, o sea, hay tratamientos. Los tratamientos creo que duran de 3 a 4 meses, el tratamiento con los antibióticos. Por eso es cara la recuperación. Por eso hay que cuidarse. Yo siempre se los digo y se los recalco en todos los videos. Para que un insecto esté dentro de nuestras casas, como este insecto volador, es porque tienen un acceso para hacerlo. Y si a todos nuestros clientes, después de hacerles servicios, les hacemos las recomendaciones. Oye, pon mosquiteros aquí, pon guardapolvos aquí, oye, mira este boquete, ciérralo. Pero desafortunadamente muy poca gente lo realiza hasta que ya les da una enfermedad por algún tipo de esta plaga. ¿Y cómo se controla esta plaga? Esta plaga se controla básicamente, el tratamiento se hace en el exterior de la propiedad a través de una muy buena repelencia, y lo que hacemos nosotros es hacer el ambiente más hostil para esta plaga objetivo, para evitar para hacer que le pierda el interés a la propiedad y no se acerque, ¿no? Y si tocan una superficie, pues se van muriendo, ¿no? Es un servicio que se tiene que hacer. Sí, sé que es tedioso y le pega los bolsillos a las personas, porque se tiene que hacer muy frecuentemente, porque recuerden que todos los plaguicidas en el exterior pues duran muy poquito, se biodegradan muy rápido por los factores abióticos, lo que son el clima, lluvia, viento, sol. Pues los productos pues se ven afectados. Casi todos los químicos que se utilizan, todos los tratamientos que utilizan, las técnicas, son fotosensibles, ¿no? al sol. Y este animalito, su actividad es mayormente nocturna, cuando se va ocultando el sol, es cuando salen para alimentarse de sangre. Y hay personas que sí, creo que hay una estadística que dice que el 90% de las picaduras es por negligencia y por ocio. ¿Qué quiere decir? Que uno va y las está moleste y moleste hasta que les pican. Entonces, si las ven allá afuera, miren, déjenlas, ahuyéntenlas, y si las llegan a ver, pues contraten nuestros servicios aquí en Yucatán decimos el pic, es una palabra maya para referirse a los triatominos, a la chinche besucona o la chinche de Chagas. Y sí es importante hacer el tratamiento con la zona urbana que está del otro lado del periférico, porque hay su presencia. Aquí en Mérida es un problema endémico, porque abunda en climas tropicales, como lo es en nuestra hermosa Blanca Mérida, pero sí hay que hacer este tratamiento muy seguido. Tengo colegas que nunca han visto una chinche besucona, y hay yucatecos que nunca han visto una chinche de cama, porque no es una plaga de aquí. Son muy bajos los servicios de chinche de cama, y básicamente la chinche de cama es más en interiores, y el pique es más en el exterior, y son de formas distintas, uno vuela, el otro no vuela. Entonces, pues ya lo saben. Hasta aquí con este dato. Si ven una chinche, déjenlas. Llámanos para hacer una protección a tu casa. Soy el fumigador estrella y nos estamos viendo de Fumiway.